A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos muy contentos de encontrarnos una vez más con ustedes en cualquier modo que nos podamos encontrar para compartir la palabra de Dios. Bendecimos el nombre del Señor por cada uno de ustedes que siguen la enseñanza de la palabra de Dios. Así que, queridos amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos a Esperanza de Vida. Y siempre cuento con la ayuda de mi querido hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Contentísimo de volver a encontrarnos hoy día con un nuevo programa, una nueva enseñanza, y que vamos a hablar nuevamente de los misterios. Otro misterio más de los tantos que aparecen en la Biblia, para que vayamos creciendo juntos en el conocimiento de la verdad, en la revelación que el Señor nos ha dejado. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que lo conozcamos, porque quiere que vivamos una vida conforme a su voluntad y porque quiere que llevemos esta verdad y conocimiento a tanta persona que vive en la oscuridad, que vive en las tinieblas, que ha escuchado de la palabra pero no se la han explicado, no se la han enseñado porque a lo mejor la ha escuchado de mala manera, distorsionada o maliciosamente modificada. Así que si usted quiere conocer la verdad, bueno, la recomendación de siempre, lo primero, cómprese una Biblia buena, y lo segundo, estúdiela y aprenda, y una de las maneras de aprender es en este programa. También los invitamos a que compartan lo que ustedes aprendan aquí, los programas en sí mismos, digamos, pueden repartirlos, compartirlos, publicarlos con libertad. No tenemos ningún tipo de restricción de derechos ni nada parecido, porque esto no es un comercio, esto es lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Así es que dicho esto y estando saludados, queridos amigos, les recuerdo que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico que damos un momento más y que pueden encontrar también estos programas en Spotify, en Google Podcast, en formato de podcast y también en YouTube y en Facebook en otro formato. Así que si quieren encontrarnos, si quieren volver a escuchar programas que no tienen, que los han perdido, pueden hacerlo ahí. No están en esas plataformas todos los programas, pero vamos a llegar algún día a tenerlos todos ahí. Vamos avanzando de a poquito. Bien, dicho esto y estando saludados, entonces les recuerdo que vamos a ir ahora a la lectura bíblica y como siempre les recomendamos, si tienen una Biblia, que nos acompañen y que tomen nota de ser posible. Bien, vamos entonces a la pausa y regresamos. Bien, vamos a comenzar la lectura en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, los versículos 5 y 6. Dice la palabra: A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a continuar en el capítulo 12, los versículos del 1 al 8. Dice: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vamos a continuar la lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, los versículos 18 hasta el 23. Dice: Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vamos a continuar en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, los versículos del 1 hasta el 20, que dicen: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y continúa diciendo: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, dice la palabra en los versículos 20 hasta el 29. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel:
Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Vamos ahora en la carta a los Gálatas, vamos a leer en capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Vamos a continuar la lectura en la carta a los Efesios en el capítulo 1, los versículos del 3 hasta el 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Continuamos leyendo el capítulo 2 de Efesios, que dice: Y Él os dio vida a vosotros,
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncesión por la llamada circuncesión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y vamos a continuar en el capítulo 3 de Efesios, los versículos del 1 al 13, con lo cual terminamos la lectura de hoy. Dice: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén, hermanos. Qué tremenda revelación. Qué profundo lo que el Señor nos revela, que estamos bajo su gracia, que siendo nosotros seres perdidos, fuimos acogidos y nos regaló la salvación por medio de la fe en Jesucristo.
Oramos para que nos ayude el Señor a entender lo que hemos leído hoy y que podamos entonces así ponerlo en práctica en nuestras vidas. Bien, vamos a ir a una breve pausa y volvemos con el desarrollo del programa. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Después de la buena lectura de la palabra de Dios que nos hizo nuestro querido hermano, vamos a ir a aclarar todo lo que él nos leyó. Un misterio, si ustedes ven el diccionario de habla castellana, es una cosa inaccesible a la razón humana y que debe ser objeto de fe. Mira lo que dice. Esto lo dice y habla de la fe cristiana. Un misterio es una cosa inaccesible a la razón humana y que debe ser objeto de fe. Eso lo dice, si quieres verlo, el diccionario de habla castellana. Pero, ¿qué es un misterio en la palabra de Dios? Bueno, hay varios misterios que la Biblia nos habla. Nos habla del misterio de la fe. Nos habla del misterio del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y hay varios misterios que vamos a ir viendo a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Pero hoy día queremos hablar de el misterio que le fue encomendado al apóstol San Pablo para que él lo diera a conocer a los gentiles. ¿Cuál es este misterio? Bueno, el misterio de que los judíos creían que ellos eran los únicos a quien Dios debiera tener toda su atención. Y quiero decirles que los discípulos pensaban lo mismo. Esto era algo escondido, oculto, desde Génesis hasta que el Señor murió y resucitó de entre los muertos. Fíjate, claro, se dice en algunas partes en el Antiguo Testamento de que Dios va a llamar a los gentiles. Pero, mira, nadie entendió nada. ¿Tú crees que María, la madre del Señor Jesús, entendía cuando se le hablaban del Señor Jesús, cuando se hablaban promesas de Él? No, María no entendió nada. Solamente la Biblia nos dice que ella guardaba estas cosas en su corazón. Pero hoy día yo quiero hablar de la revelación, cuando un misterio es revelado y ya no es misterio, porque se da a conocer a todos. ¿No es verdad? Hoy día quiero hablar del misterio de que Dios también tenía a los gentiles para llamarlos como su pueblo, como su iglesia, siendo Cristo la cabeza. Y esto no encajaba en el mundo judío. Esto no tenía ningún agarradero entre los judíos. Es por esto que ellos le daban la contra a Pablo. Y es por esto que ellos muchas veces le dijeron a Pablo que si los que se convertían al Señor no guardaban la ley, no podían ser salvos. Pero esto era cosa de ellos, porque el apóstol les aclaraba que si ellos, como judíos, no fueron capaces de cumplir los 10 mandamientos, ¿por qué iban a cargar a los gentiles una cosa que ni ellos ni los padres pudieron hacerlo? Era contraproducente, ¿verdad? Claro. Ahora, vamos a ir un poquito más atrás, porque queremos ver la carta a los Efesios, que ahí está este misterio. Está la revelación y está lo que se puso en práctica. Maravilloso todo esto, maravilloso. Quiero decirte que cuando el Señor Jesús vino aquí a este mundo, hicimos un programa de esto. ¿A quién vino el Señor Jesús? Bueno, Él vino a su pueblo Israel. Pues cuando mandó a los discípulos, en Mateo 10, 5 y 6, a que fueran a predicar, les prohibió que fueran a los gentiles.
Léelo. Creo que nuestro hermano nos leyó también. Por camino de gentiles no vayan, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y los discípulos, en los 3 años que tuvieron con el Señor Jesús, nunca entendieron la obra que el Señor venía a realizar. Los discípulos pensaban que el Señor, llegando a Jerusalén, iba a sacar a los romanos y se iba a sentar en el trono, gobernar todo Israel y los romanos. Por esto es que cuando el Señor iba subiendo a Jerusalén, la madre de Jacobo y Zebedeo le pidió al Señor Jesús que cuando llegara al trono, un hijo se sentara a la izquierda, Jacobo y Juan a la derecha. A lo que el Señor le dijo: mujer, no sabes lo que estás pidiendo. Claro, porque estaban pensando muy mal. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos rechazaron al Señor Jesús como el Mesías. Ellos esperaban un Mesías que viniera del cielo con gloria, con honor, con ángeles. Pero no esperaban un Mesías humilde, un Mesías que decía que no tenía dónde recostar la cabeza, un Mesías que las mujeres que le seguían de lejos le atendían con mucho amor. Y tenía una casa en Betania donde Lázaro, María y Marta le recibía siempre al Señor. Quiero decirte que el Señor nunca tuvo una cama propia. No. María, Marta y Lázaro le arreglaron seguramente una pieza con una cama. Por esto el Señor, cuando un hombre le dijo: Señor, te voy a seguir por donde quiera que vayas. Y el Señor le dice: espérate. Ven las aves, ellas tienen sus nidos. Ven los animales en el campo, ellos tienen su guarida. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y este hombre que le había ofrecido seguir al Señor por donde quiera, no contestó nada. ¿Por qué será que el ser humano siempre quiere sacar ganancias de algo? Cuando el Señor le dijo que él no tenía nada, todo lo que tenía es espiritual, este hombre no contestó nada. Así que el Señor, cuando vino a este mundo, vino a su pueblo de Israel, vino a los judíos, porque para ellos estaba prometido el Mesías. Desde el Génesis hasta que el Señor vino, habían promesas, todo el Antiguo Testamento, de que el Señor nacería de una virgen, es decir, pasaría por alto las leyes de la naturaleza, porque una virgen no podría tener hijos sin tener un contacto con hombre, y así fue. Solamente el Señor le puso sombra por el Espíritu Santo y nació el Señor Jesús. Y esto lo prometió en el Génesis cuando le dijo que la simiente de la mujer, no del hombre, iba a derrotar a la simiente de la serpiente. Y esto hablaba de la resurrección del Señor Jesús. Es muy conmovedor todo esto, poder entenderlo. Bueno, cuando el Señor Jesús dijo en Juan: mi vida nadie me la quita. Yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Esto dio a entender de que a él no lo iban a matar. Él se iba a dejar matar, que es otra cosa muy diferente. Y los que pedían la cabeza del Señor Jesús fueron los religiosos de su tiempo. Como hasta el día de hoy, quienes tienen el engaño más grande, quienes sacan el provecho más grande monetariamente de las cosas de Dios, son los religiosos. Y quiero decirte que ningún religioso va a impresionar a Dios. Ningún religioso puede impresionar a Dios, aunque haga lo que haga. Porque bien sabemos que quien gobierna la religión es el diablo, aunque lean la Biblia y hablen del Señor. Es vergonzoso en la religión cómo rebajan al Espíritu Santo, cómo le dan órdenes, cómo proclaman. ¿De dónde sacaron eso? Mi amigo, hay que leer la Biblia para entenderla y hay que respetarla. Yo estoy asombrado, maravillado de que las mujeres en el día de hoy parecen más hombres que mujeres. Han perdido lo femenino que una mujer podíamos ver años atrás. Ya no vemos la feminidad en la mujer. Es peor que un hombre. Para hablar, para garabatear, para echar a niñadas, para pelear. Es peor. Para tomar, para fumar. Yo estoy sorprendido, les digo, queridos amigos,
Y ustedes pueden ver el grado que Satanás tiene en el control de las mujeres. Mis amigos, es vergonzoso escuchar hablar a las mujeres en una micro, en una fila para comprar algo, cómo hablan, cómo se expresan, peor que un hombre. Peor que un hombre de los carrilanos que se llamaban antes, que trabajan a la pala. Hablan de la cintura para abajo y lo hablan a alta voz para que todos se escuchen. Bueno, quiero decirles, queridos amigos, que Satanás ha tomado el control no solo de la religión, sino también de los seres humanos, especialmente de las mujeres. No estoy rebajándolas, ni estoy haciendo nada en contra de ellas, estoy hablando de la realidad que se ve en la calle. Bueno, tenemos que entender que el Señor Jesús, cuando murió en la cruz y puso su vida por ti y por mí, fue sepultado y resucitó al tercer día, y después de 40 días apareciendo a muchos, fue alzado al cielo. Y también hay un error de que muchos dicen que cuando los ángeles, después que el Señor subió al cielo y los creyentes estaban mirando, los ángeles dijeron: ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado y ustedes le vieron ir en gloria, así vendrá. Entonces todos esperan que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, vendrá con los santos ángeles, que todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Esto es un error, amigos. ¿Saben por qué? Acuérdense que todavía la iglesia no había comenzado. No. Y cuando los judíos le preguntaron, los apóstoles: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? A lo que el Señor les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Te aconsejo leer Romanos 9, 10 y 11. Y allí vas a encontrar de que Dios separó a Israel en este momento y está tratando con la iglesia, con su pueblo, que comenzó con la venida del Espíritu Santo, caso único e irrepetible, que Dios cumplió su promesa que le había prometido a los discípulos. Bueno, las iglesias se empezaron a formar y un hombre llamado Saulo de Tarso comenzó a perseguirlas porque él era uno de los fariseos, no había ni uno como él, nadie le podía acusar de nada, era ejemplo de todos, y él empezó a perseguir a los cristianos porque él rechazó a Jesús como el Mesías. Sí, rechazó a Jesús como Mesías. Bueno, y perseguía a los hermanos, los que mataban, él daba su consentimiento, y en esto iba camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, cuando al mediodía un resplandor del cielo lo tiró a tierra, y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Es decir, mientras tú más me persigues, te estás clavando a ti mismo. Y Saulo pensaba que estaba rindiéndole culto a Dios con lo que hacía, como sucede en el día de hoy en las religiones. Piensan que le están rindiendo culto a Dios, pero le están rindiendo el culto al diablo, no a Dios. Tenga cuidado, mira la Biblia, léala, conózcala, por favor. Bueno, y Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Inmediatamente dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Se convirtió en un cristiano verdadero. ¿Qué quiere que haga, Señor? Y el Señor le dice: entra en Damasco y se te dirá lo que debes hacer. ¿Y por qué el Señor no le dijo al tiro lo que quería de él? No. Él tiene misioneros, pastores, verdaderos cristianos aquí en la tierra para que hagan la obra de Dios, no de los hombres. Porque el Señor podría haber mandado ángel y haberle dicho a Pablo allí lo que hiciera. No. Él tuvo que entrar y mandó a Ananías para que le pusiera la vista en los ojos y recobrara la vista, que estuvo 3 días ciegos. Y le dijo: hermano Saulo, el que se te apareció en el camino a Damasco me ha enviado para que recibas la vista. Y él dice que tú vas a ser un gran hombre de Dios. Vas a llevar el evangelio a reyes, a los hombres más importantes. Sí, porque llegó hasta César el evangelio. Y Pablo se convirtió. Bueno, como toda la iglesia sabían, todos los cristianos, que Saulo perseguía a la iglesia, nadie quería juntarse con él. Nadie. Incluso el mismo Ananías, cuando recibió orden de Dios que le fuera para que recobrara la vista, le dijo: Señor, ¿tú sabes cuántos cristianos ha matado? Le dijo: anda, porque él es un instrumento escogido ahora. Y Pablo, una vez convertido, se bautizó, subió a Jerusalén
y no era conocido, nadie se juntaba con él. Y él, instruido por Dios, se fue al desierto de Arabia y estuvo 3 años. 3 años. Lo leyó nuestro hermano allí en Gálatas, capítulo 1. 3 años a solas con el Señor. Y el Señor le reveló todo. El misterio que había en cuanto a la iglesia y el misterio que había en cuanto al cielo y el infierno. Pablo fue un hombre, fue el apóstol que vino a ocupar el lugar que Judas Iscariote dejó. Yo no tengo duda de eso. Y en el cielo, en las puertas del cielo, en los fundamentos, va a estar el nombre de Pablo. Y Dios le reveló todo. Lo de la cena del Señor, lo de que era la iglesia, de que Cristo era la cabeza, que todos los creyentes éramos miembros de su cuerpo, unos a otros, y íbamos a crecer en la gracia de Dios, lo que es la regeneración, la salvación y el perdón de los pecados. Todo esto le fue revelado al apóstol Pablo a solas en el desierto. El apóstol Pablo recibió todo esto de la mano de Dios. 1 Corintios 11 lo dice: porque yo recibí del Señor lo que asimismo les he dado, que la noche que el Señor fue entregado tomó pan, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: coman de él, esto es mi cuerpo. Y después tomó una copa y la pasó, y beban de ella todos, porque esta es la sangre del nuevo pacto. No estuvo allí Pablo presente cuando el Señor instituyó la cena, pero se lo reveló el Señor. En los 3 años que estuvo allí con el Señor Jesús, no fue a un seminario. No. Personalmente le digo, yo no soy amigo de los seminarios. Perdónenme si alguno se ofende, porque esa es una fábrica de pastores. El hombre debe aprender en los pies de Dios, por revelación del Espíritu Santo. Me acuerdo una vez un hombre me preguntó: ¿en qué seminario estuvo usted? Yo estuve en el seminario del desierto, le dije. Y él entendió inmediatamente, me dijo: muy bien dicho. Y quiero decirte con dolor que hoy día las iglesias, las religiones, si tú no eres un hombre seminarista que has estado en un seminario, no puedes ser pastor en ninguna parte. Y se olvidan que el ser pastor es un don dado por el Espíritu Santo, no por enseñanza de los hombres. El ser pastor es un don que da el Espíritu Santo. Él lo capacita, no los hombres. Pablo, ¿quién lo comisionó? El Espíritu Santo con el Señor Jesús. Y él, todo lo que recibió allí en los 3 años en el desierto, lo dio a las iglesias. Y tenemos las cartas pastorales que él escribió con tanta enseñanza espiritual que hoy día es como que la hubiera escrito ayer. Y el apóstol, quiero decirles que a nadie en el Antiguo Testamento se le reveló nada de la iglesia, de la cena del Señor, de la muerte de Cristo, sí. Y de que los gentiles iban a ser uno con los judíos, tampoco. Pero a Pablo se lo reveló el Señor Jesús por el Espíritu Santo. Bueno, y este misterio de que los gentiles iban a ser igual que los judíos, iban a recibir el Espíritu Santo y se iban a convertir en cristianos, para los judíos fue un tremendo choque. Un tremendo choque. No lo podían aceptar. Y por esto que se hizo un concilio en el capítulo 15 de los Hechos, en que los judíos convertidos decían que los creyentes gentiles, si no guardaban la ley, si no se circuncidaban, no eran salvos. A lo que Jacobo, quien era muy importante en la iglesia allí en Jerusalén, dijo que solamente le mandaran que se guardaran de fornicación, de ahogado de sangre, o sea, de comer sangre, y de sacrificó a los ídolos. Eran las únicas 3 cosas que se le pidió a los gentiles. Pasa a ustedes. Y cuenta Pablo cómo los gentiles se convirtieron. Pablo fue el apóstol de los gentiles. Y en el capítulo 2 tenemos la venida del Espíritu Santo a los judíos. Y en el capítulo 10 tenemos la venida del Espíritu Santo a los gentiles en la casa de Cornelio. Qué maravilloso. Cómo la Biblia es tan clara, tan franca en esto. Y este misterio que para los judíos hasta el día de hoy lo rechazan. El apóstol, escribiendo a los Efesios, el capítulo 2, le dice que Él les dio vida a ellos cuando estaban muertos en delitos y pecados. Y le dice que
Acordaos que en nuestro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la llamada circuncisión, erais incircuncisos en cuanto a la carne. Pero Cristo recibió la circuncisión por ti y por mí, mi hermano. Si tuviera más tiempo, hablaríamos de lo que dice allí en los Colosenses. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos los gentiles. Tú sabes que en la oración los judíos decían, gracias a Dios por no ser mujer y gracias por no ser un perro gentil. Y ellos no sabían que la iglesia iba a estar compuesta por judíos y gentiles. Maravilloso lo de Dios, maravillosa, inescrutable sabiduría de Dios, que permitió que los judíos rechazaran al Señor Jesús para que el Señor se volviera a nosotros, que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué agradecidos nosotros tenemos que estar del Señor Jesús. Ahora dice que ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban tan lejos, hemos sido hechos cercanos por Cristo, unidos con los judíos, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia que nos separaba entre judíos y gentil y aboliendo en su carne todas las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí de los dos, judíos y gentiles, un solo pueblo, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar a Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¡Maravilloso! Estoy creyendo en Colosenses, y vino, anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos, que éramos nosotros, y a los judíos que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Bendito Señor Jesús. Así que ya no somos más extranjeros ni advenedizos, sino familia de Dios, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mi querido hermano, tú y yo no estábamos para nada en el corazón de los judíos, pero sí en el corazón de Cristo, porque Él nos abrió la puerta de la gracia. Él mató las enemistades en la cruz y unió a los dos en un solo cuerpo. ¿Y qué quiso decir con esto? Esto, que Cristo tomó a los judíos, a Israel, y lo puso aparte y comenzó a tratar con su iglesia que Él empezó a crear allí en los Hechos 2, cuando se convirtieron 3,000, y de allí comenzó a crecer. Así que hoy día, si un judío se convierte en un cristiano, si recibe a Cristo en el corazón y lo recibe, deja de ser judío y llega a ser conciudadano en la iglesia de Dios. Nosotros que somos chilenos perdimos nuestra nacionalidad cuando nos convertimos. Llegamos a ser ciudadanos del cielo, que vamos caminando hacia allá. Y este no es un misterio, ahora está revelado por el apóstol. Y él lo reveló también allí en Efesios 2, del 11 al 22. Y cuando dice acá, en el capítulo 3, que por revelación me fue declarado el misterio que antes había estado oculto, leyendo el cual podéis ser a mi conocimiento en este misterio de Cristo, de que los gentiles iban a convertirse a ser pueblo de Dios. Lee, por favor, querido hermano, Romanos 9, 10 y 11. Y vas a entender, y el Espíritu que te alumbre tu mente para que puedas entender esto. Hoy día Dios está tratando con la iglesia. Y quiero decirte que cuando Dios mira este mundo, ve judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Y no hay nada más. Los judíos que están separados, los gentiles que nos hemos convertido y la iglesia de Cristo. No se hay tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni en la iglesia de Dios. ¿Te das cuenta las maravillas que Dios hace? Cómo el Espíritu revela su palabra a los hijos de Dios. Mi hermano, quiero decirte que el Señor vino a su pueblo Israel, pues cuando mandó a los judíos, como dije, le dijo, por camino de gentiles no vayan. ¿Y te acuerdas esa mujer gentil de Tiro y Sidón, que fue a rogarle que fuera a su casa a sanar una hija que estaba endemoniado? Y los discípulos decían, despídela, mira, está entre nosotros. El Señor le dijo, mujer, no está bien que tome el pan de los hijos y se lo dé a los perrillos. No te olvides que los judíos cuando oraban decían, gracias por no ser un perro gentil.
Y aquella mujer con gran vehemencia le dice, sí, Señor, pero los perrillos nos conformamos con la migaja que cae en la mesa de los hijos. Cuando le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos, les quiso decir, yo vine a los judíos, mujer. Yo no vine a los gentiles, porque todavía no había muerto en la cruz, todavía no comenzaba la iglesia. Y la mujer le dice, sí, pero nosotros los perrillos nos conformamos con las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y el Señor le dice, mujer, grande es tu fe, vete a tu casa, tu hija está sana. ¿Te das cuenta, amigo? Es por esto que hasta el día de hoy los judíos no aceptan al Señor Jesús como el Mesías. Ellos todavía le esperan. Se van a llevar una tremenda sorpresa cuando vea que la iglesia de Dios, cuando venga a reinar 1000 años aquí, vendrá con el Señor Jesús y todos los millares de ángeles. Y los judíos le preguntarán al Señor, ¿y qué no son estos que vienen ahí? Y el Señor les va a decir, estos son los hijos ahora míos. Y gentiles, y judíos, de cualquier nacionalidad. El Señor Dios no hace excepción de personas. Hoy día no. Durante la tribulación, Él va a tener su pueblo escogido, Israel, que van a ser muchos judíos. 144,000 escogidos de los judíos. Bueno, pero no pensemos que todo el mundo va a ser salvo al final. No. Hay alguien que piensa que hasta Satanás se va a convertir. ¡Qué tontera! Cosas que la Biblia no dice. Mi amigo, te invitamos a que te instruyas en la palabra. Mi hermano, queremos que te instruyas más. Hay una religión que se llama los sabatistas, los adventistas. Ellos quedaron atrás porque están en la ley. Ellos en el día sábado no hacen nada porque pueden ser condenados. Y son gentiles. Andan más despistados los pobrecitos. Mi amigo, la ley no ha salvado a nadie ni va a salvar a nadie. Y nadie la puede cumplir. Por tanto, los que dependen de las obras de la ley, dice la Biblia, están bajo condenación, porque nunca la van a poder cumplir. Por esto Cristo tuvo que venir a la cruz y morir por nuestros pecados. Y Él cumplió en su cuerpo los 10 mandamientos y nos libró de la maldición de la ley. La ley ya no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros somos una nueva creación. Morimos cuando conocemos a Cristo. Dios nos ve muertos, sepultados y resucitados con Cristo. Ya la ley no nos exige nada más, porque somos otra creación, la creación de los hijos de Dios, renacidos por medio de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús, cuyos pecados están completamente borrados por la sangre que Él derramó. Este misterio ya no es misterio, porque Dios se lo reveló a Pablo y Él nos lo reveló a nosotros, a la iglesia. Y para que la multiforme sabiduría de Dios, dice, sea dada a conocer ahora en la iglesia. La multiforma de formas, como Dios le habla a la gente, como la iglesia da un testimonio de muchas formas para que el pecador pueda entender. Mi querido hermano, si eres un verdadero hijo de Dios, si has nacido de nuevo, tenemos privilegios muy grandes. Y agradecemos a Dios por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará en el futuro con su iglesia. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Bendito sea nuestro Padre, nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo, que han hecho este plan de salvación tan perfecto. El misterio, para los judíos, todavía siguen quebrándose la cabeza. Pero para nosotros, los gentiles, estamos muy agradecidos de Dios. En Juan 1 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, que fueron los judíos. Mas a todos los que recibieron, dice el versículo 2, les dio autoridad de llamarse hijos de Dios, los que no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es la regeneración. Esto es el nuevo nacimiento. No hay lunas nuevas que guardar, no hay mandamientos que guardar, no, estamos en la gracia. El Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Somos libres. Querido hermano, tú y yo somos libres. Que adoremos mejor a nuestro Señor, que adoremos mejor a Dios por medio del Santo Espíritu. Este es un misterio abierto y declarado. En programas posteriores hablaremos de otros misterios que hay en la Biblia. El Señor bendiga su palabra.
Bueno, queridos amigos y hermanos, el tiempo es tan corto que no alcanzamos a abarcar todo, pero por lo menos creo que ha quedado claro el misterio que fue revelado al apóstol y quien nos reveló a nosotros. Y si tú no eres de Cristo, si tú no perteneces a la iglesia de Dios, no estoy hablando de una religión, estoy hablando de la iglesia del Señor, la que Él ganó con su sangre. Todos los salvados por su gracia pertenecen a la iglesia de Cristo. ¿Tienes la vida eterna tú? ¿Has sido perdonado tus pecados? ¿Están borrados todos por la sangre del Señor? Si en esta noche mueres, ¿sabes dónde vas a ir? No me digas que Dios sabe. Y no me digas, en eso estoy, para allá voy. Porque en este camino de para allá voy, te puede alcanzar la muerte. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor bendiga su palabra. Deja entrar a Dios a tu vida. Recíbele en tu corazón al Señor Jesús como el único Salvador tuyo. El Señor te bendiga. Muchas gracias, hermano, por el excelente programa de hoy, por ayudarnos a entender otro de los denominados misterios que están en la Biblia. Vamos a continuar con el tema de los misterios en futuro cercano. Así que agradecido a usted, pastor, y agradecido al Señor que nos ha permitido llegar con esta nueva verdad, con retirar un velo más para que podamos entender mejor su palabra, para que podamos entender dónde estamos parados, quiénes somos, por qué estamos, por qué nos llamamos hijos de Dios. Y tantas cosas y tanta implicancia que tiene para esta vida y por sobre todo para la vida eterna. Me despido muy agradecido del Señor por esta oportunidad de haber podido compartir este programa, orando por ustedes, queridos amigos que nos escuchan, para que el Señor los bendiga, a ustedes, su familia, sus hogares, pidiéndoles que ustedes también sean de bendición para otras personas, compartiendo el programa o diciéndoles dónde los pueden encontrar, porque ustedes estarían ganándose una estrellita en el cielo, por decirlo de alguna manera. Estaría poniendo contento a nuestro Señor y Salvador si llegan con la palabra a una persona que a lo mejor la ha escuchado 1000 veces y nunca le puso atención, y tal vez en esta oportunidad sí. Sean ustedes de bendición. El Señor nos mandató a eso, a que lleváramos la verdad. No podemos ser indiferentes, y menos en estos tiempos tan difíciles que están en el mundo entero. Hermanos queridos, oramos también para que el Señor bendiga nuestro ministerio, y si Dios quiere nos volvemos a encontrar muy pronto en un próximo programa. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.